los efectos especiales de TD Tíos. Bueno, qué decir, ¿no? Estamos todos enterados ya, creo que no hay nadie en las redes que no esté enterado de todo lo que está pasando. A ver. En síntesis. Síntesis apretadísima, todos lo vieron. El presidente declara, disuelve el Congreso constitucionalmente según él, pero violando una regla elemental de la Constitución, y es que este tema de la confianza debía haberse declarado y publicado. Así son las reglas, ¿verdad? O sea, por un lado tenemos la Constitución, por otro lado tenemos el reglamento del Congreso. La Constitución indica que la negación de la cuestión de confianza la tiene que dar el Parlamento, no se puede asumir, y eso también está en el reglamento del Congreso, donde se indica que para negar la confianza, y lo dice de forma literal, se tiene que hacer con el voto en el Pleno, y eso no ha ocurrido. Con todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, se ha dado la confianza. A mí me sorprende, ¿no? Y tal vez algunos de los pocos héroes que nos están viendo, no deja de sorprenderme, porque es un acto o de un total desconocimiento, o es un acto pensado así, porque tú dices, el reglamento es ¿no? Y yo me fumo el reglamento y digo que lo estoy haciendo según el reglamento, o yo estoy entendiendo mal, o sea, que es una locura. ¿Qué ocurre? Cuando uno vive un ordenamiento jurídico y vive según un ordenamiento jurídico, que es el que en primer lugar establece la figura de la presidencia de la República y del Congreso, tiene que atenerse a las leyes y a los reglamentos. Sí, claro. Y no puede asumir, como asumió el día de ayer el presidente, que simplemente por el hecho de que en un aspecto de procedimiento prudencial no se atienda primero la cuestión de confianza, como él creyó, puede darle el derecho a disolver el Parlamento. Es por eso que el 99% de los constitucionalistas que hemos estado escuchando, incluidos notorios opositores al congresualismo, han dicho que es absolutamente inconstitucional. Como Luciano López, por ejemplo. Mulder acaba de comentar que la vacancia no es solo la moción de vacancia no es solo por incapacidad moral, sino han añadido felonía y traición a la patria, una cosa así. Bueno, lo que pasa es que aquí, a ver, vamos de nuevo con el tema, ¿no? A ver, amigos, yo tengo muchos amigos, incluso un amigo muy querido que pone que no sentía una alegría tan grande desde que el Perú clasificó el Mundial de Rusia. Yo, honestamente, no veo cómo alguien puede alegrarse por una situación así, porque en realidad lo que está ocurriendo es una inestabilidad total del país. O sea, yo no sé, es un salto al vacío hacia dónde estamos caminando, porque el apasionamiento es tan grande y uno lo entiende, ¿eh? O sea, yo creo que en el fujimorismo y en el aprismo hay blindajes y hay cosas asquerosas, las hay. Creo que eso desde las elecciones anteriores estaba, no es secreto para nada. Pero tienes un orden racional, ahora está saltando a la irracionalidad. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué es tan odiado el fujimorismo? Si es que estos que se alegran por el golpe de hoy día, por el Vizcarrazo del 30 de septiembre del 2019, aquellos que se alegran por eso, denostan al fujimorismo como dictatorial, como haber destruido las instituciones, como haber sido arbitrario. Y por eso lo odian y por eso justifican este golpe. Es exactamente lo que pasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo, incluso peor. Porque esta crisis es artificial. Por lo menos alguien podría justificar el 5 de abril por la situación de crisis económica absoluta que existía y de violencia terrorista. Podría justificarse el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Pero ahora una crisis absolutamente inventada por este personaje misterioso que es Martín Vizcarra, pues nos pone en una situación que de no haber mediado la policía... Es un tema rarísimo, ¿no? Por Porque supuesto. efectivamente tú tenías, hasta hace poquito, un país estable económicamente. Por supuesto. El milagro peruano y todo el rollo. Sí, y ahora ya comienzas a decir, el dólar, tú comentabas, ya se disparó. O sea, en verdad, y uno se pregunta qué hizo Vizcarra desde que se sentó en Palacio hasta hoy. Bueno. ¿Qué hizo digamos, no sé si sembró una papa, no sé si hizo algo? Gastó miles de soles en una campaña de mandiles de mandiles rosados para el ejército peruano, para promover la igualdad de género en el ejército peruano. Entonces, ha sido lo que esté de acuerdo con Vizcarra en las redes, yo honestamente no lo veo. O sea, no veo cómo puede
alguien que niega, que patea el tablero de esa manera, decir que lo hace constitucionalmente. Yo no lo veo, no soy constitucionalista. Y como bien decía Javier, todos los constitucionalistas que han salido dicen, coinciden, de cualquier color político, coinciden en decir es un acto anticonstitucional o inconstitucional. ¿No? Sí. Y no es una mera formalidad. O sea, eso, pues. Obviamente tiene un sentido que el rechazo a la cuestión de confianza sea votado y en el Pleno y por quien representa al Poder Constituyente, que es el Parlamento. O sea, tiene un sentido la formalidad, no es, digamos, una formalidad vacía, ¿no? Claro. Y claro, con esto que está haciendo el, digamos, presidente Vizcarra, ¿no? O sea, al no cumplir con esa formalidad, está de algún modo evadiendo la representación del Poder Constituyente, ¿no? Entonces no es cualquier formalidad, claro. Es inconstitucional. Buscaré el discurso, porque ¿no? él cita unos artículos constitucionales para justificarlo, el 190. Claro, lo que pasa es que cita los artículos generales, ¿no? Pero él hace esa inferencia, ¿no? Él dijo... Pero la inferencia ya está hecha en los reglamentos del Congreso. Pero ya está la inferencia, o sea, ya está la fórmula, la regla, digamos, explícita en el reglamento del Congreso y en la Constitución también está, ¿no? Entonces, claro, él dice, doy entendido que de forma fáctica, dice, efectivamente, ¿no? Se ha dado... Ya, esa expresión es muy infeliz. Digamos, No, el rechazo, la censura a la cuestión de confianza. Ya, eso es una falacia, es mentira, ¿no? Y es grave, ¿no? Es grave. Ahora, sigamos. Comentarios. Bueno, Jesús Valverde, le agradecemos, nos dice que nos está viendo en pantalla partida a nosotros y a RPP al mismo tiempo. Bendito sea Dios, le agradecemos mucho. Y la familia Ugarte Salas hace una pregunta interesante. ¿Qué hacer si vacan a Vizcarra? Bueno, a eso íbamos. Antes de que ocurriera efectivamente esto, estábamos planteando eso, ¿no? Íbamos a hacer esto, la definición del juego y cuáles eran los escenarios. O sea, ya estamos en eso. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Primero, ¿qué pasaba si Vizcarra declaraba disuelto el Congreso? Pero nosotros nos estábamos poniendo en la situación de que lo declarara dentro de las reglas de la Constitución. Pero ahora es evidente y flagrantemente inconstitucional. El Congreso tiene todo el derecho de vacarlo, no solamente vacarlo. Tiene el deber incluso, porque cuando tú tienes una distorsión constitucional tan grave, es una persona que atenta contra la República. Pero en verdad eso es lo que me sigue pareciendo increíble. O sea, puede ser o tan tonto, o tener un plan, ya sería C o Z, o que esté por debajo. Es lo que quieren es, ¿sabes qué, mi estimado? O está huyendo disparando. Él es un individuo oscuro que apareció en una coyuntura muy especial, igual que Fujimori. Podría haber sido cualquiera. Sí. ¿Y cuál es la manera? Ver cómo, contando con un rechazo mayoritario de las personas, se pueda vulnerar la institucionalidad del 93 y cambiar el modelo, en todo sentido, y cambiar a la sociedad y cultura peruanas. Ahora, porque ¿qué ocurre, mi estimado? Los intentos de realizar estos cambios en países como Colombia o como Ecuador han pasado por jueces. Sí. O por grandes conmociones sociales como en Venezuela, en Bolivia, pero aquí lo que se está haciendo es un golpe de Estado, igual que en el año 68. Esta situación, si es que Vizcarra logra prevalecer, y acuérdense todos los que están viendo esto, va a ser como el 3 de octubre de 1968, el Perú que vino. ¿Por qué atrás y por qué no Fujimori? Porque Fujimori no tenía... Bueno, también podría decirse Fujimori, pero lo que cambió Fujimori estaba mal. O sea, la República Socialistoide de la Constitución del 78 que Fujimori desmontó, estuvo bien que la desmonte y por eso es que estamos creciendo económicamente, pero lo que va a hacer un cambio hacia la izquierda. Y por eso, si es que Vizcarra prevalece, vámonos despidiendo del Perú que conocimos y vayamos bienviniendo a un Perú semejante a la Argentina del neokirchnerismo, o peor aún, a la Bolivia de Evo Morales. Evo a Venezuela. Y en el peor de los casos, la Venezuela Sí, yo justo... ¿Tú lo ves así? O sea, yo, sinceramente, a ver, yo discrepo ahí con el estimado doctor en el sentido de que yo, digamos, tampoco estoy de acuerdo con el golpe que hubo en el 5 de abril, ¿no? O sea, sí creo que... Del 92. Del 92, que se tienen que respetar las instituciones, no estoy de acuerdo con el golpe. Habla más fuerte. Pero creo que ahora, justo por la pregunta, digamos, que hicieron, ¿qué hacer ahora si se declara la vacancia de Martín Vizcarra? Yo creo que ahora
como lo estábamos conversando, Es la hora de la el fuerza. reconocimiento del derecho viene por las fuerzas fácticas que no provienen del legislativo, que no provienen de los tribunales, sino que provienen de los ciudadanos, provienen de los juristas y claro, finalmente proviene de la fuerza física. Entonces, yo creo que si se, digamos, finalmente da la vacancia a Martín Vizcarra, creo que la sociedad civil, los juristas, tenemos que manifestar qué es el derecho y por lo tanto desconocer, digamos, lo que ha hecho Martín El gobierno de Vizcarra facto. y considerarlo inconstitucional. De esa forma vamos a generar ese reconocimiento del derecho que ahora no está muy claro por los medios, debido a los medios de comunicación y todas las Es que ese es el cosas tema. que O sea, Armando, acá hay un tema... antes de que llegue la fuerza física. No, es que- porque después va a llegar la fuerza Pero ¿qué física. ocurre? Exacto, Va a aquí- tener... Lo que pasa es que aquí hay otro paralelo interesantísimo, y es que, a ver, el Congreso que disuelve Fujimori en el 92 era un Congreso absolutamente desprestigiado, que trababa muy fuertemente lo que quería hacer el Ejecutivo, y él lo disuelve por esa razón, y ya está. Disuelve, claro, y disuelve también todo el Poder Judicial, también lo Claro, disuelve. y lo copa de gente favorable a él. Claro. Ya. Pero aquí hay un tema que también es un paralelo perfecto, el uso de la prensa. O sea, aquí hay alguien que está aliado con el Ejecutivo y que ha bombardeado constantemente al Congreso y evidentemente, como en el caso del 92, un Congreso que también se balea el pie a cada rato. Claro, o sea, se balea porque es el un pie. Congreso ridículo. Se balea el pie a cada rato, pero yo creo que no se puede considerar un Congreso obstruccionista, por dos razones. Porque le dio facultades al gobierno. De hecho, mucho menos obstruccionista que el otro, ¿no? Mucho menos obstruccionista que cualquier otro Congreso. Y esperemos, estos señores que se quejaban del Congreso obstruccionista en la prensa, ¿qué hubiera pasado si la fórmula hubiera sido al revés? Si Keiko hubiera sido la que hubiera sido elegida presidenta y las fuerzas anti-keikistas hubieran sido la mayoría en el Congreso. No, aquí estamos en un maquiavelismo político. Lo que ha ocurrido es, Ahora, pero no es se pudo natural, hacer, no se, es natural, hasta cierto punto es natural. Es lo que porque tú la decías, política está hecha, es la política guerra es sin algo- balas, digamos. La guerra sin balas, pero ¿qué ocurre? Aquí hubo personas que no admitieron la guerra sin balas en el 2016. Hubo un grupo mediático que fue el Comercio, a quien debemos censurar una vez más como el gran defensor de todos los golpes de Estado en el Perú. No ha habido golpe de Estado, incluido el 3 de octubre del año 68, que no haya sido hecho por intrigas y con apoyo del grupo El Comercio. No, y esa- y el y esa- 25 de abril del 92 Y también. ese es el otro tema, ¿no? Que yo te decía un poco, o sea, tal vez paradójicamente el dique que nos impide convertirnos en Venezuela es que aquí el empresariado es el que mueve los hilos de derechas y de izquierdas. Pero eso es mi estimado. Y Eso esos son los pasaba- que entraron a la cárcel con una corbata y salieron Claro. con la misma corbata porque Exacto. no pasó nada. Pero ¿qué ocurre? Los Graña entraron y no pasó nada. Les va a de pasar, nada, eso de es lo nada. riesgoso. Ellos creen que van a poder ser los dueños de la pelota. Igual que creyeron que el 3 de octubre de 1968 iba a ser un golpe para ellos. Porque Luis Miró Quesada apoyó el golpe del 3 de octubre y luego el 3 de octubre Ya, se los comió. De acuerdo, Entonces, pero el 3 de octubre tú tenías un líder clarito que se llamaba Juan Velasco Alvarado. Ahora, ¿dónde hay un líder de la izquierda que pueda asumir eso? no, es que Tendría que ser un militar. Velasco no era visto como el líder de la izquierda. Velasco era visto... no, de la izquierda, lo que te digo que era un Es a el, ver, es el un mili- Vizcarra. Sí, pues. Es Vizcarra. No. Porque ¿qué ocurre? No sabemos. Hasta ¿Que tú crees que después se perpetúe? Sí. yo creo que Para mí. puede ocurrir cualquier cosa, porque si este señor es capaz de hacer esto con la Constitución y los reglamentos del Claro, Congreso, pero también puede interpreta y decir, dice- hay tácitamente una amenaza a la democracia Sí, que claro. Y justifica hay que yo, tácitamente una aprobación que en yo persona. pueda hacer una asamblea constituyente. Porque ese es el Claro, otro factor. Sí, podría hacer esa inferencia. Claro, sí, No, claro. sí. O sea, puede inferir lo que le Puede convenga a toda la inferir vida. muchas cosas. Estamos al punto, como dice Armando, estamos en el punto donde ya entran las fuerzas sociales y hay que manifestarse. A las personas que nos escuchan las llamamos a la manifestación. Será una manifestación quizás combatida, quizás en la noche acabe con bombas lacrimógenas, pero lo cierto es que estamos en un punto donde si no reaccionamos para rechazar esta salvajada del Vizcarrazo, el Perú va a cambiar. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que pasa Para es, mal. es que el bombardeo mediático es un bombardeo emocional, sentimental tan fuerte. Claro. O sea, por eso me sorprende este amigo mío que te digo que es un hombre razonable, diciendo que está alegre por la violación de la Constitución. Bueno, o sea, quizás- amigos míos, yo lo entendería de alguien que ve esto es guerra, yo sé que no ve. O sea, pero de una persona que ha estudiado un poquito. Yo no soy abogado, pero Claro. me queda clarísimo que hay unas reglas en un Estado que defienden hasta cierto punto una democracia. Claro. ¿Entendible como la nuestra?
Exacto. Pero- y que son leyes que no son injustas. Sí, pues. No, son leyes que no son directamente injustas, que pueden cambiar, que pueden variarse, que pueden cambiar como lo que ha hecho el Congreso ahora al aceptar la cuestión de confianza para variar el procedimiento de elección del Tribunal Constitucional. Pero lo que ocurre es que hay una lógica totalitaria en mucha gente. Y esa lógica totalitaria la tuvo el Grupo del Comercio desde el 2016. Es decir, y la tiene Vargas Llosa también, que habría que ver cuáles son sus declaraciones. Es decir, el 49% de la población votó por Keiko y el Congreso tenía mayoría absoluta fujimorista. Entonces hay que hacer todo lo posible porque eso desaparezca. No le han perdonado a la Fuerza Popular haber tenido la primera mayoría absoluta. No le han perdonado y no le han perdonado al Perú eso. Y lo Pero que quieren no, hacer... no dilapidó pues su mayoría. Dilapidó en 2 semanas, pero yo te digo, al final los que se negaron a la posibilidad del cogobierno con PPK no fueron solo las 2 semanas de pánico y ocultamiento que tuvo Keiko, sino también fueron el Grupo del Comercio principalmente y otros factores que rodeaban a PPK y que ahora lo han traicionado y que ahora lo persiguen. Entonces, ¿qué ocurre? Vizcarra también es un gran traidor. Sí, claro. ¿Por qué Vizcarra traidor al APRA? Traidor al APRA, ¿por qué? Porque si él es algo, se lo debe al APRA, porque su padre fue constituyente del partido aprista y él fue durante los años 80, mientras acumulaba la fortuna que le serviría en los años 90 para crear la empresa familiar que tiene con IRSA, fue funcionario del Estado aprista, incluso en el gobierno regional de Arequipa, en lo que sería el gobierno regional de Arequipa. Segundo, traidor a los fujimoristas, porque por los fujimoristas fue elegido presidente. Entonces, no sabemos, estamos ante un hombre misterioso cuya única lógica parece ser la toma del poder. Porque si él hubiera querido darle una pausa al Congreso, pues al país renunciaba. Pero yo de verdad, no, en el lado que se libra, yo no veo racionalidad con este asunto. Bueno, yo te apuesto que Porque sí. todos los argumentos son... A ver, voy escuchando, tal congresista es un asqueroso, tal congresista es un idiota, tal no, es un impresentable, la palabrita impresentable, no sé qué, que feos, malos, pufis, ¿no? Ya, lo son. No sé, ¿quién puede defender? No sé, no voy a decir nombres, no quiero ofender a nadie, pero... Si no digamos, yo no quiero decir nombres, pero... A ver, es verdad, la televisión está llena de moticucos. Claro, pero mira, cada uno más torpe que el otro y cada uno más vil que el otro también. Claro. Pero las reglas son las que nos defienden. Tomás Moro decía, yo le daría al diablo el beneficio de la ley porque si no hay ley, ¿quién cuernos me defiende del diablo? Sí, o sea, así es el asunto. Y otra cosa, hay un factor aquí. Por ejemplo, veamos, el Congreso es impresentable. Está Yesenia Ponce, que es impresentable por haber falsificado varios más. Pero yo te digo, hay una Yesenia Ponce en el Tribunal Constitucional, que es el doctor Eloy Espinosa Saldaña, conocido como Ojitos en las agendas de Nadine Heredia. Y ese mismo doctor que mintió al decir que era doctor en Derecho y que no lo era, es ahora la gran vedette del progresismo porque se le ve como un tipo que se enfrenta al fujimorismo en el Tribunal Constitucional. Y la misma Yesenia Ponce, que era la niña símbolo de la abyección del Congreso, es ahora aliada de Vizcarra porque se ha pasado a la bancada de PPK para salvarles la vida después de... ¿Encontró gente de su promoción ahí? Claro, se encontró seguramente gente, a lo mejor Vizcarra de su promoción, porque cuando Vizcarra ha viajado a varias regiones, me parece, del norte del país, Yesenia lo ha estado acompañando. Entonces, aquí, y Salaverry, el gran traidor para el Grupo del Comercio, la gran porquería, etcétera. Pero cuando se pasa, ahora es un referente de la democracia. Entonces, aquí estamos ante un grupo de personas... Claro, cuando se comienza a desmontar todo el fujimorismo, ¿no? Entonces, claro, tú ves... Pero toda esta gente estaba corriendo hacia ese lado. O sea, ahorita están de acuerdo con el golpe de Vizcarra. No sé, es que son tan... Probablemente muchos estén dubitativos. O sea, a ver, se entiende de Arana, se entiende de Wilca, se entiende... Y eso, en ese sentido son coherentes con su postura de siempre, la clave también, ¿no? Claro. Ya está. Pero estos que estaban ahí, yo hasta dudaría del Solar. O sea, en el sentido de que yo no sé si él esté totalmente seguro... Pero la constitucionalidad. Esa es otra cosa, ¿no? También sabe apuñalamiento del Solar, porque el Solar estaba en el Congreso. No, y otra cosa. No, ya estaba fuera. No, ya sé, pero el Congreso lo aprueba. Al final lo recibe. Y el Congreso le da el voto, ¿cómo se llama? La cuestión de confianza. Le permiten hablar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Y él dice, le permiten interponer la acción de confianza en el Pleno. Le falta, dicho sea de paso, tiene que renunciar el gabinete. Sí, tiene que renunciar y hasta ahora no ha renunciado. Entonces, es una bravata, es una palabra vacía, es como una cosa que Vizcarra saca de la chistera del sombrero, como el mago del conejo de la chistera, porque aquí no sabemos qué ha pasado. Es casi como el adelanto de elecciones en el mensaje del 28 de julio. Es la una cosa sensación que sabemos que no sabe. La sensación que yo tengo del Solar ahorita es
Yo no lo vi hace mucho hablar del Solar, ¿no? Pero parece un hombre inteligente, con la cabeza más o menos ordenada, aunque tiene convicciones bien de izquierda, ¿no? Bien de Habría que ver, izquierdas. porque Armando apela a la conciencia. Sí, de- ahora, por eso te del digo, Solar. pareciera Pero que es una también- trampa offside, ¿no? O sea, Pero también ahora- habría que ver si es que hay alguien que lo maneja, ¿no? Si hay algún poder mundialista, o sea, lo que sea. También creo está- que el ministro de Economía podría estar dubitativo. De hecho, yo leí alguna noticia en Oliva. Yo leí alguna noticia donde se especulaba que él no estaba totalmente de acuerdo, ¿no?, con una cuestión de confianza por el daño que podría generar en la economía, en el sentido de que al hacerla se iba a acelerar una posible recesión en el Perú. Claro. Recuerden que ya hace unas semanas y meses se estaba hablando de una posible recesión en el Perú, también en parte a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Alemania también parece que va a enfrentar una posible recesión, etc. Y que este ministro Oliva como que estaba un poco, digamos, dudando de esto debido a esa razón, ¿no? Entonces yo sí creo que podríamos encontrar en el gabinete algunas personas que todavía no están del todo convencidas. Pero hay que ver. Porque la, va a ser- la segunda vicepresidenta de... Ya, claro, la Sí. vicepresidenta obviamente está en contra. Que sería en este digamos, sentido de la- hasta- Hoy vicepresidenta. que sería hoy vicepresidenta y no sabemos mañana. Porque puede ser tanto... Porque ¿qué ocurre? Supongamos que Vizcarra sigue en sus 13. Si lo vacan y me asume Mercedes y juramenta, Sí. Vizcarra tendría que meterla a la cárcel. Sí, Se Vizcarra- retoma el pleno del Congreso ahora mismo, pero continuemos. Se retoma el Sí, pleno de Vizcarra las cuentas. y todo el gabinete. Todos se van a prisión. Porque eso es lo que dice la ley. O sea, ellos Claro. tendrían que haber renunciado explícitamente Ahora. antes una pregunta. de que Vizcarra disuelva Una pregunta, Panda. el Parlamento. Una pregunta. Entonces se van todos Porque presos. Vizcarra los representa a todos. Claro. No, y además es parte del Vizcarra, o sea, mecanismo. sí, todos se van presos. Entonces, obviamente ahora ellos están con esa presión, porque si no se reconoce... Es una pelea de legítima resistencia. Esta disolución, saben ellos que se van presos. Porque también en el Congreso seguramente algunos quieren quebrarse. Claro. Y algunos en el gabinete se quieren quebrar. Pero una pregunta, Panda. Sí. Si Mercedes Arauz, después de la vacancia, juramenta como presidenta, Vizcarra tendría, para los ojos de Vizcarra, Mercedes sería una impostora y el Congreso se estaría reuniendo ilegalmente Claro. y tendría que meterlos adentro. Tendría que meterlos adentro también. O sea, estamos en una situación, como estábamos comentando, de muerte, de vida o muerte, De vida o literalmente. muerte. O vive Vizcarra Y y muere, muere el Congreso, o vive el Congreso y muere Vizcarra. Vizcarra. Es una, ya no hay medias ya no hay vuelta atrás, además. Salvo existe una remota posibilidad de que llamando a Monseñor Castillo Matasoglio, Vizcarra como que haga en medio de la noche, si es que en verdad hay una presión internacional o una presión de los constitucionalistas también, O una diga, presión de ¿saben qué? los grupos económicos. Vamos a más dialogar y voy a retirar y no voy a retirar, vamos a ver qué va a hacer, como todavía no he entregado el poderosos. Me ha no he pedido entregado en bien del documento, en pueblo bien y del la pueblo. democracia. Algo así. Eso podría ocurrir, Un florín de ese tipo. pero habría que ver Y si que eso- al frente tenga alguien que diga, bueno, también en nombre de la gobernabilidad y el Congreso lo Sí, perdona. Lo perdona, porque en todo caso el Congreso podría decirle, muy bien señor, ha entrado en razón, pero lo que ha hecho es lo suficientemente grave como para que tener que vacarlo. Sí, ahora también es muy importante lo que va a decir la comunidad internacional, ¿no? Porque la comunidad internacional de algún modo va a dar la pauta del reconocimiento de, digamos, la constitucionalidad de esta acción o no, y de su legalidad, ¿no? Pero hay un la tema. OEA Sí. va a cobrar importancia ahora. Es un tema tan abstracto. Algunos estados también, Claro. ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? Tribunales internacionales. No sé cómo un tribunal internacional, como están las cosas ahora, digamos, podría intervenir, pero sí lo veo un poco más en organismos internacionales, ¿no? Sobre todo lo veo. Mulder está diciendo claramente que este es como un golpe de Estado de la izquierda que quiere tomar el poder en el Perú, ¿no? La izquierda. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, evidentemente suena a eso. Y Mulder suelta también varias cosas sobre el tema de Chinchero, Claro. y la cantidad de cosas que están detrás de Vizcarra, que tampoco se aclararon nunca. Yo me acuerdo cuando estaba en RPP, en el 2015, ya sonaba el tema de las adendas, etcétera, 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 pero ahora ha sido esas cosas que no se dicen. Una pregunta. Aún si Vizcarra no cometiese no haya cometido ningún otro delito, solo por el hecho de haber hecho esta intentona, aún si esta intentona, especialmente si fracasa, se hace pasible a un proceso. Sí, claro, por supuesto. Ya no hay vuelta atrás. Para él y para sus ministros no hay vuelta atrás. Salvo que renuncien en las próximas horas.
No, tampoco. Tampoco, Ya si no no han pueden. negociado antes. No puede. Sí. O sea, ya se produjo, digamos, la acción. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Yo, sinceramente, hago un llamado a la sociedad civil, a los juristas, a los colegios de abogados, A las Fuerzas Armadas. aún no hago un llamado a las Fuerzas Armadas, pero a estas instituciones que de algún modo pueden ayudar a que se reconozca dónde está la constitucionalidad, ¿no? Ahora. Y para no tener que llegar, digamos, lamentablemente, a ese reconocimiento a partir de la fuerza física, ¿no? Que podría estar en los militares, en los policías, ¿no? En ese sentido, ¿Han encerrado el Congreso? No, termine. el Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo, se pronunció hoy día en la mañana indicando que Martín Vizcarra no podía hacer cuestión de confianza con respecto a este tema, ¿no? Me pareció una declaración bastante valiente, ¿no? De el Colegio de Abogados de Lima. No sé si el Colegio de Abogados de Arequipa se pronunciará, ¿no? Cuántos juristas arequipeños se pronunciarán también, eso es importante, pero sobre todo creo que las universidades en Lima también deberían pronunciarse, ¿no? Pero obviamente van a correr el temor, porque, o sea, hay el temor de que si se pronuncian en contra de quien finalmente va a ejercer el poder, podrían estar en problemas, ¿no? Entonces, eso también obviamente es algo que van a calcular las instituciones, los juristas, las personas, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que esa fuerza, perdón un ratito, pero esa fuerza entre perversa y anómica que es entre la prensa, la desinformación y el embrutecimiento de todos nosotros como población para votar por cualquiera, y etcétera, 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 sigue dando vueltas por ahí como una especie de demonio suelto. O sea, ya tiene gente haciendo marchas, no sé. ¿Qué ocurre? Y cada vez más cargada, o sea. Más cargada. y Es más. que eso pasa por las proscripciones. Más odiante, digamos. Yo creo que el problema empezó en el 2016. Se agudizó mucho. ¿Por qué? Porque había gente que no podía soportar a la mitad de la población del Perú. Que consideraba que la elección de esa mitad de la población del Perú había sido necesariamente inmoral, absurda, pero etcétera. César, escucha un ratito. Lo que pasa es que ese 2016, efectivamente, es un desastre el arranque mismo. El 31 de diciembre del 2015 se aprueba la reforma constitucional, que es un mamarracho. Y entran a correr los corredores, y en medio de la carrera cambian las leyes, meten preso a un tipo, bueno, lo sacan a Acuña por regalarle plata a unos tipos para que hagan una tribuna, y Keiko Fujimori le dan regala un cheque que es exactamente la misma figura, pero ella sí sigue corriendo porque tiene poder. Entonces, en realidad, según Klimper, porque la Virgen la iluminó y no tocó la plata a ella. Sí, pues, pero, o sea, ¿pero qué ocurre? A lo que voy es que ya venía como una corte de los milagros, o sea, el moradito. ¿Pero qué ocurre? Venía una corte de los milagros que venía también del Ejecutivo. Por supuesto. O sea, ¿qué ocurre? Teníamos dos problemas graves, yo creo. Sí. Teníamos la informalidad transversal a todo el país, y en segundo lugar la colonización por parte de una mafita del Poder Judicial, sí, que claro, tenía sus cosas malas, sus cosas no tan malas, pero ahora eso se ha caído de sopetón, ¿no? Claro, pues, entonces, en realidad... Alan García está muerto, por citar un ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo. Sí. No, y huele la pregunta de Zabaleta, ¿no? Pero es interesante, en el 2015 no solo hubieron problemas con Keiko, o sea, todos los que se estaban lanzando tenían unos prontuarios, ¿no? Que es lo que ahora se está de algún modo dilucidando, ¿no? Sí, claro. Entonces, en general, yo creo que había un cuestionamiento, pero no solo con ella, sino... O sea, es como que arrancas una película con pésimos actores. Va a acabar así. Claro, no, va a acabar así. Yo creo que podían haber acabado un guión así. Podían no haber acabado así, yo creo. Pero ¿qué hubiera pasado, mi querido César? O sea, a ver, eso es un futurible. Yo lo que hubiera... una unión de las derechas, en un cogobierno PPK, keikista, que hubiera sido fuertemente cuestionado por la izquierda, pero por lo menos hubiera podido mantener el orden. Sí, yo de verdad, si yo tuviera que hacer un yacuz, yo acusaría al empresariado. Y al comercio. Al empresariado en general, pero no solo de ahora. O sea, el empresariado peruano, el hombre que hace plata en el Perú, se convierte en un tipo que se encierra, se compra su jatón, su camionetón y se encierra y comienza a medrar para ver cómo con la política maneja el asunto, porque lo que interesa es el billete. Lamentablemente, ese es el tema de Odebrecht. Por supuesto. Entonces, Odebrecht ha sido un factor muy importante. Si nosotros tuviéramos una formación más humanista de los empresarios, donde tú dices, amigo mío, de verdad la responsabilidad social no es un cliché, sino que tú no puedes ser un hombre que desprecia a los demás, porque es en el fondo
Ese es el cambio. Hubo un odio de clase, claro. Exactamente. Hubo un odio de Está clase. maduro, Hubo un odio de clase hacia el fujimorismo, dicho sea de paso. Sí. Porque además usó el fujimorismo. Usó al fujimorismo Porque y luego es la gente que tiene fichas en el lado izquierdo, en el usó lado al rojo y en el lado fujimorismo, usó al fujimorismo negro. y lo descartó. Sí, pues. Pero ¿qué ocurre? Bien, ¿entiendo? Sí, sí. Porque se ha apagado una luz. ¿Qué has hecho? Nada, a lo mejor por la... A lo mejor el gobierno nos Se hace te acabó la batería. Pues estamos presos. Están boicoteándote, tíos. Ya llegó seguimos. la policía del pensamiento, los hackers. Pero ¿qué ocurre? También es un mea culpa el tema del piloto automático. Por Se supuesto. creyó Así es. que la derecha Así es. podía gobernar sin gobernar. Así es. Y que no necesitaba de hacer reformas. Lo que pasa Porque es que- todo se ha Pero acumulado. escucha un ratito, ¿a qué Todo se llamamos, acumula. a qué llamamos derecha? Tú tienes en el Perú una derecha chicha, que es el fujimorismo, que efectivamente, como tú bien decías, es probablemente uno de los pocos fenómenos de derecha popular que ha tenido. Que todavía sobrevive Que en todavía América sobrevive con un 30% casi estable durante. Mucho tiempo. Y hereditario, ¿no? Hereditario. Y que se ha recuperado después de grandes proscripciones, Sí. etcétera. Sin pensamiento alguno, más allá de. De intuiciones, pero eso es algo transversal a todos. Claro. Hay intuiciones, hay algunos Y fuera del filias, fobias. fujimorismo tienes un antifujimorismo que agrupa a tirios, Claro, troyanos, pero antes, ¿qué persos, ocurrió? persas, medos y elamitas. Melamitas, pero ¿qué ocurrió? Antes, en el año 2011, teníamos otra polarización, Sí. que era los defensores del modelo Y contra los antisistema. enemigos del modelo. El polo rojo de Humala. de Humala. Y después el polo blanco. ¿Y qué ocurrió? Al final, ¿qué es lo que hace que Humala se reforme? Vargas Llosa, que es un partido que distorsiona, porque Vargas Llosa tiene un partido de corte, una sociedad de pensamiento que distorsiona la política peruana. Tanto Entonces, poder tiene Vargas Llosa. Mira, es un país, tiene mucho poder porque en el Perú cualquiera tiene mucho poder. Porque en el Pues es Perú, como que opine Guerrero o Gareca, ¿no? Por Más ejemplo. o menos de ese estilo. De ese estilo. Pero un ¿qué tipo ocurre? que no sabe si sabe, pero como ha tiene hecho una lo red. suyo bien, Tiene una red. dice algo y ya Él está. evidentemente tiene una red. Y al final el último partido que apoyó a Humala fue el partido de Vargas Llosa, que le puso a su premier Cateriano, que es un hombre, un cortesano de Vargas Llosa. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando la derecha liberal evangeliza a Humala, lo convierte le dice, adora lo que quemaste, quema lo que adoraste, se produce un cambio por el cual esta Sí, derecha verdad. liberal Es verdad. también se contamina y el punto de transacción es salvar el modelo con Humala, pero a la vez Perdóname, de esos signos horribles, ¿no? Sí. De Nadine fotografiada en ola. en hola, diciendo, Era clarísimo. mira, ahí con el cosito famoso, soy ¿no? Leticia y soy el príncipe, ¿cómo se llama ese? El príncipe español es Felipe, el rey Felipe. el rey, perdón. Dos consultas de Jesús Valverde. ¿Cuántos votos se necesitan para la vacancia y cuántos días deben pasar desde que se presenta la moción de vacancia para que se pueda votar? Da por hecho que se presentan, que hacen falta días. Aquí está haciendo una pregunta compleja. ¿Alguna idea? No tengo a la mano mi constitución. Yo Tampoco tengo- el también reglamento hemos pensado, ¿no? del Tengo la Congreso. ¿Qué artículos son? tengo la impresión de que la vacancia, por su misma condición, puede ser debatida después de presentarse. Supongo que sí. Sí. Yo pienso que ahí la situación es automática. Porque son mecanismos, Y recordemos que la cifra con la que tenían que vacar a PPK, ¿se acuerdan, no? Era una cifra que iba un poco más allá de la mayoría simple. Espera un segundito. Hola. Sí, no ¿Qué lo tal? puedo. Creo que podemos Martín. responderle. Es Martín después Vizcarra, me está de llamando. Que hagamos la. Martín Vizcarra. ¿Por qué has hecho eso, Martín? No, pues hermano, te estoy diciendo que no era así. No. Es que estoy en A mi ver, programa oiga. de tíos. Bueno, ahora también creo que tenemos que ver los escenarios futuros, ¿no? También el Tribunal Constitucional actual, No sabe por qué lo hizo. cuál va a ser el rol del Tribunal Constitucional actual, ¿no? Eso Le también pregunté es por qué lo has una hecho y no me explicó nada. importante, ¿no? En fin. Bueno, datos, nos piden datos. Creo que nadie estaba preparado Sí, para tiene tenerlos que a la ser, mano. tiene que ser, me parece, más allá de la mayoría simple. Porque cuando fue la otra vacancia, Mayoría simple es... simplemente uno más de la mitad. No, No. eso es mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Mayoría Simple simple es de es- los que votan el número mayor. O sea, 23, Claro. 22, 1, ya está. Sí, claro. No podría ser mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque el fujimorismo ya no tiene...
Sí tiene todavía. Sí tiene todavía, tiene No. mayoría absoluta. No tiene. Absoluta no, pero... Con bueno, el APRA y está- con Acción Republicana, que son los más duros, sí se puede. Pero hay un factor. Contigo también pero, puede y ser. la gente que salió Sí, pero del va por un PPK-osismo, cabo. como de Belaúnde, ¿y esos a dónde se fueron? Se han ido a la izquierda, son la cortesana de la izquierda ahora. O sea, se han ido la ama de llaves más de a Nuevo la Perú. Sí. ¿Ah, sí? Sí, es lo que pasa. O sea, se volvieron... Bueno, pero lo que pasa es que las ideas son afines, ¿no? De ideología de género. Al principio no eran Por ahí. tanto, pero ese punto en común va a terminar por coparlos. Así que no se hagan confianza, van a seguir siendo, ahora que se han enfeudado a la nueva izquierda del Perú, van a seguir enfeudados, no van a poder salir. Ahora, pero es una nueva izquierda que también tiene ese fenómeno rarísimo de la mala conciencia de gente de derecha, como por ejemplo el caso de la Villarán, ¿no? Claro. O sea, de Susana Mira, Villarán, ¿qué ocurre? que termina siendo una especie de María Antonieta de izquierda, ¿no? Porque O ¿qué sea, ocurre? ¿Quiénes fueron los que hicieron que estas élites acaben convertidas en izquierda? El progresismo de la Iglesia Católica. sí. Representado también por una figura cercana al Partido Socialista Revolucionario y personaje epónimo del catolicismo progresista en el Perú, que es la gran autoridad a la que el presidente Vizcarra ha citado en su mensaje de inconstitucional. Marcial Rubio, más conocido Don Marcial como Rubio. Malulo. Eso sí, que me perdonen, eso sí, porque eso fue público, repúblico, recontra público. Yo he estudiado reconocido en la por él. Pontificia Universidad Católica del Perú, educación a mucha honra. ¿Te han llamado? Y la verdad es que cuando yo vi a Marcial Rubio decir en Bastante. cámaras Sí, con pero un no tengo desparpajo acceso a escalofriante, reconocer que lo que había hecho era ilegal, pero lo había hecho por salvar la universidad, sosteniendo que el fin justifica los medios, la verdad. Y cuando le comenté a mis amigos que conozco en la PUC ese tema, y algunos me dijeron, es inaceptable, pero después autoridades mismas de la PUC que se reunieron terminaron diciendo, no, es comprensible. La verdad es que eso sí me genera una cólera. Es el muy grande. jesuitismo más puro. No, porque se parece muchísimo al otro lado que ya hemos conocido. O sea, entre el encubrimiento, entre el abuso, El maquiavelismo, el fin el justifica. desparpajo y la cara dura con la que te dice que lo que está mal está bien porque lo hicieron ellos. O sea, Claro. y ahora el presidente los cita. No, por favor, de verdad que eso es demasiado. En el caso concreto de Marcial Rubio, la verdad es que es una persona que a mí me parece uno de los peores ejemplos que pueden haber, sobre todo porque es un académico. Sobre todo por eso. Y porque es un católico confeso, también él se jacta Esa es de otra su cosa. catolicismo. ¿no? Bueno, aquí está el procedimiento para la vacancia. A ver, Hable un poquito más fuerte, por favor. procedimiento para la vacancia. Está en el artículo 89 del reglamento del Congreso. A ver. Entonces, primero se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas presentes. A eso ya debe haber pasado. Sí. Se requiere un mínimo 26 firmas. ¿Ya? ¿Qué más? Cabe indicar que la moción debe precisar los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta y los documentos que lo acrediten. Muy bien. 2. Tiene preferencia en la orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Perfecto. Después, recibe el pedido, copia de la moción se remite al presidente de la República a la mayor brevedad posible. Para la admisión del pedido de vacancia se necesita el voto del 40% de congresistas hábiles, es La decir, admisión del pedido. 52 votos, sin contar las licencias y a los suspendidos. La votación de la admisión se da en la siguiente sesión, por lo cual en este caso sería, bueno, Se pueden abrir habría sesiones que ver. constantemente, Sí. ¿no es cierto? El Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. No puede realizarse antes del tercer o décimo día en que se votó la admisión, salvo que las 4/5 partes, 104 votos del número de miembros, acuerden verla en un plazo menor. ¿Es un mes? No, 3 días. No, 3 días. 3 días, A ¿no? menos de que Sí. todos estén de acuerdo prácticamente. Tercer día. Claro, son 104 votos, es bastante, ¿no? No lo van a Suponiendo poder que la conseguir. vacancia se admite a debate, el próximo... Sí, eso es. El presidente ejerce su defensa... Bueno, ya hemos visto eso. El presidente ejerce su defensa personalmente o por su abogado por un tiempo máximo de 60 minutos. Ya, o sea, el ahí acuerdo tiene de vacancia requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de congresistas, 87 votos. Lo mismo que se requería para el Tribunal Constitucional. Sí, O sea, eso es. primero se necesitan el 40%, que 26. son 52 Después votos. 40%. Después 104 votos Para hacerlo antes. para hacerlo para hoy mismo. Y Eso no va a después pasar. 87 votos. Es muy, muy difícil. 104 votos. Muy difícil que se haga hoy. Sí. Ahora, el cordón policial
era de una línea de policías, ¿Dónde la está? marabunta lo ha pasado y están prácticamente en la puerta del Congreso. ¿Quiénes? Las masas. Las masas Comunistas. con banderas rojas y palos que son evidentemente nada espontáneos. Eso ya está O más sea, complicado. aquí la infamia empieza a tomar otras características. O sea, no va a usar la fuerza ellos van a pública. sacar a los congresistas, ¿en eso está? Si pueden, sí. O sea, el cordón policial es bastante Delgadito. delgadito. O sea, la hermandad del Señor de los Milagros lo hace mejor. O sea, ni siquiera se va a dar el lujo de hacer uso de la fuerza pública. Si no va Va a a soltar a confiar la en las gente. masas izquierdistas Qué locura. radicales para que... Qué peligroso. Sí. Qué peligroso. Te puedes convertir En Francia. En Ruanda. No, la gente el 13 de julio de 1789, Y fue así. la gente creía que iba a ser solo un pequeño remesoncito. Sí, claro. No, claro, que ibas a poder sacar a... Es que el problema está en que si tú tienes un orden donde hay infamias, es preferible a un desorden soñador de bondades que no van a ocurrir con Por las supuesto. infancias. Porque ¿qué Las ocurre? infamias, perdón. Ahí lo que tú tienes, en el orden con infamias, tú tienes gente que todavía dice, ay, hay un orden con infamias. Claro. Pero después, cuando se ponga el desorden o el orden injusto, ya no va a haber infamias porque nadie las va a poder decir y porque te van a obligar A decir que la infamia está bien. está bien. Esto es lo que decía el poeta Alexander Watt, un poeta Sí, pues, polaco que estaba en los campos de concentración de la Unión Soviética, que decía, todo nos hubiera sido soportable, todo, menos llamarle a eso libertad. Claro. Es esclavitud del Estado neototalitario Sí, que claro, puede claro. venir. En ese o sentido, sea, yo también creo que El fantasma de 1984 está ahí dando vueltas. hay que tener mucho cuidado justo en esa línea porque obviamente las fuerzas de izquierda que apoyan a Vizcarra, etcétera, y también digo las fuerzas Que son no de cualquier cosa izquierda, menos que- unidas, que no aprueban, que no apoyan a Vizcarra, obviamente van a querer Hay que ver qué escribir pasa. la historia, ¿no? Por supuesto, y además, Entonces, Sí. un gran párrafo de esta historia es decir que esta acción del presidente es constitucional, ¿no? Entonces, Sí. en ese sentido sí es muy importante, creo, los que tenemos la firme convicción de que es una acción inconstitucional y que por lo tanto se está quebrando el orden, digamos, democrático y el Estado de Derecho y la Constitución, decirlo, ¿no? O sea, no permitir que la izquierda y otra cosa, se arrogue eso, ¿no? Eso creo que es importante, ¿no? otra cosa. Dentro de todos los apoyos de Vizcarra, políticos reales en el Congreso, ¿cuáles son los más orgánicos, los militantes más funcionales, las personas que son más agresivas en La la izquierda más retórica radical. y que funcionan más? La izquierda más La izquierda más radical. Claro. Gino Costa es cualquier No, cosa. pero piensa que- Entonces, en cambio, eso va a significar que a medida que se agudice la confrontación, la izquierda por su agresividad va a irse convirtiendo en la vanguardia del vizcarrazo. Así es. Y en la medida en que vaya Y pasando además- el tiempo, además- va a ir ganando méritos ante Claro, Vizcarra y va a acabar por copar. No, pero además esa izquierda radical, como es absolutamente también, paradójicamente pragmática, no le va a temblar la mano para, como ha ocurrido siempre, pues, ejecutar a los revisionistas, a los que Claro. están más a la derecha Es más, de ellos, yo te que digo, sean de izquierda. si ocurre lo que estábamos conversando con Armando, es decir, que se consuma este golpe, que solo funciona La comisión permanente del Congreso, sin los fujimoristas, sin el APRA, sin Acción Republicana y sin Contigo por lo menos, entonces que van a boicotear el golpe por considerarlo inconstitucional y que por lo tanto coherentemente tampoco participarían en la elección espuria del Congreso, tú vas a tener una comisión permanente dominada por la izquierda y el paso de ahí a una asamblea constituyente es bastante corto. Sí, es bastante corto, ¿no? Y si no se da la Asamblea Constituyente igual en las próximas elecciones, por una cuestión de consistencia, obviamente el fujimorismo, el aprismo y, digamos, aquellos partidos políticos decentes no van a querer participar de esas nuevas elecciones porque las van a considerar inconstitucionales. Y ahí, obviamente, la participación será de La o izquierda y de los políticos oficialistas. muy pragmáticos, ¿no? O de izquierda. Y con el apoyo... Una duda. Meche Arauz está en el Congreso. Sí. Digamos que se dan los 25, 50 y tantos, 80 y tantos y 100 tantos La votos. nombran. Ella podría juramentar Sí, Sí, ahí mismo. sí. como hizo San Román. Como hizo San Román en el 92. Qué complicado, ¿no? Claro, porque si en verdad, y aquí hay un tema clave, ¿no? El ejército, lo que diga el ejército, Claro. Sí. antes de lo que haga. O sea, Claro. porque ahí va a estar
O sea, el que tiene las armas es el que va a mandar. Pero justo también lo que estamos conversando. ¿El ejército en qué anda? ¿Está unido? ¿Está desunido? ¿Tiene facciones? Sí, no. Está de rosa. Sí, no. Bueno, ¿Qué ocurre? no, Lo que pasa con el ejército ahora, el jefe del comando conjunto, me parece, es paisano de Vizcarra. También hay otro factor, que es el hecho de que... paisano de Hitler también eran los judíos. Bueno, Hitler no diría lo mismo. Pero ¿qué ocurre? El asunto es que, además, parece que las cabezas están ya en la lógica del gobierno. Por ejemplo, lo de los mandiles rosados se vio claramente, ¿no? De hecho, ayer hubo un tuit del Ministerio de Defensa que indicaba que iba a proteger, digamos, las instituciones. Sí, claro. ¿no? Sí, lo vi. Bueno, ¿qué significa eso? ¿No? De hecho, mucha gente se alarmó por ese tuit. Sí. ¿no? Y yo creo... El Ministerio de Defensa dijo eso, ¿no? Sí lo vi, me pareció rarísimo. Dijo, nosotros vamos a sostener un país que no... Sí, y todos los ministerios salieron con un tuit sosteniendo vamos a defender las instituciones, vamos a respetarlas, vamos a promover la institucionalidad. Claro, cuando saca esto el Ministerio de Defensa, por ahí veo un tuit de Rafael Rey preocupado, ¿no? Preguntando qué significa esto, ¿no? Y algo que estábamos conversando con César también, que es interesante, es hasta qué punto, digamos, el ejército o las Fuerzas Armadas van a apoyar esto, porque quienes están maquinando y quienes están detrás de todo este movimiento anticonstitucional es la izquierda. Y la izquierda ha sido la que ha destruido de algún modo o le ha hecho mucho daño a los militares, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿hasta qué punto los militares estarán dispuestos, ¿no? Los mandos medios, ¿no? De, digamos, apoyar esto, ¿no? Hay que tener en cuenta también que si en algún momento de la historia, en el caso de que esta infamia prospere, el poder vuelve a manos de la oposición a Vizcarra, no solo los ministros y el presidente Vizcarra pueden ser procesados, sino también los jefes de las Fuerzas Armadas que los apoyan. Claro. Entonces tienen que poner sus armas en remojo. Lo que pasa es que allí lo que tú dices, o sea, lo que queda de la fuerza física, agarrarse a balazos, ya ven quién gana, y regresamos a la época de Salaverry, no sé, exacto, a los caudillos del principio del siglo XX, ¿no? Por ahí. Sí. ¿No? Bueno, señores, eso, creo que ya no tenemos más que decir sin más información, ¿no? O sea, que Dios nos guarde, ¿no? Que Dios nos ampare, y en verdad una oración por el país no estaría mal. Vamos a rezar, pues, a ver. Entonces, tío, vamos a hacer una oración ya, porque aquí somos católicos. Sí, antes de la oración también me gustaría decir que acá tiene mucha responsabilidad también ese sector de la academia que de algún modo ha estado apoyando esto, ¿no? Sí. Porque uno podía ver en Twitter, ¿no? Distintos, digamos, profesores de derecho, juristas de derecho, que estaban apoyando efectivamente Marcial Rubio en la cabeza. este tipo de acción inconstitucional, ¿no? Eso también lo tienen que recordar ellos, no vamos a ver qué va a decir la historia, ¿no? Pero la mayoría de constitucionalistas sigue opuesta. Claro, o sea, pero ahorita todos los que han la hablado, mayoría de constitucionalistas están, digamos, en contra, ¿no? Pero ya empezarán a o sea, aparecer todo el que cosas. dijo constitución, dijo esto es anticonstitucional. Claro. Pero algunos, si vemos, por lo menos en Twitter, que es donde yo lo sigo, sí estaban de acuerdo con este procedimiento, ¿no? Yo he leído a algunos, digamos, profesores. Pero con argumentos que tú considerarías de peso No. o febles. Y además, a medida que se vaya instaurando la ley del hecho, Sí, claro. vamos a ver algunos transformismos. Sí, Claro. pero bueno, en realidad Claro. habría que ver, habría que interpretar. Por ejemplo, hay casos en que sí. Claro. La Defensoría del Pueblo se publicó, se pronunció, diciendo que consideraba que sí procedía esta cuestión de confianza. Entonces ahí defensor, ¿cómo se llama? ya tenemos ahí una institución. Walter Gutiérrez. Walter Gutiérrez. Ay, qué bueno. mal apellido. Nombrado por el Fujimorismo. Pero bueno, Nombrado por el Fujimorismo. sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, ya. Vamos a hacer una pequeña oración por el Perú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos ilumines a todos, que podamos encontrar una salida a este tema, para el bien del pueblo, para el bien de todos, para el bien de este país que queremos tanto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto fue de tíos. Ojalá nos podamos ver todavía en democracia el próximo lunes. Esperemos.